Pero ¿quién nos puede hablar realmente qué es la muerte? ¿Por qué se originó la muerte? Que es una pregunta que nadie puede contestar, aunque hay opiniones de que es una reencarnación y que es una cesación de la existencia y que vamos a otro más allá. Pero ¿por qué se origina la muerte? ¿Y qué es realmente la muerte? Ahora también, ¿existe vida después de la otra vida? ¿Quién nos lo puede garantizar? Y si es así, ¿cómo podemos estar seguros que haya sido una persona, el Hijo de Dios, el que nos haya traído al mundo hace 2000 años, la seguridad y la certeza de que hay vida después de la muerte? Todas estas interrogantes, repito, solo las podemos encontrar en la Biblia, porque fuera de esta revelación divina, nadie nos podría dar una respuesta satisfactoria y verdadera acerca de la vida después de la vida, o sea, después de la vida física a la vida que continuará después de que muramos. Pero veamos, en primer lugar, de qué forma tan interesante la muerte ha sido analizada, ha sido buscada, ha sido una realidad, ha existido en todas las tribus, en todas las civilizaciones, en todos los grupos humanos. De alguna forma hay una conciencia de que realmente en la muerte no termina la vida humana. Veamos, por ejemplo, los egipcios. Ellos creían realmente en que al enterrar a un muerto, ¿por qué le ponían sus armas? ¿Por qué le ponían comida a los egipcios, a los muertos? Porque de alguna forma ellos estaban sintiendo que iban a seguir viviendo. Creían firmemente que lo iban a necesitar después de esta vida. Y esto se ha transmitido de una forma pues pagana, ¿verdad? En algunas culturas hispánicas, como en México principalmente, en el famoso Día de Muertos, donde la gente, el Día de Muertos, llevan ollas de mole y de comida a los muertos, otros le llevan flores, etcétera, etcétera, porque de alguna forma, pues no sé, se imaginarán que el muerto va a salir, va a dar gracias por las flores o se va a comer la comida. Son completamente ideas paganas, pero esto se manifiesta a través de este sentimiento, repito, que existe en la naturaleza humana. Los hindúes, por ejemplo, creen en la reencarnación, o sea que después de esta vida el alma regresa a volver a vivir en una persona o en animales, en vacas, en ratones, etcétera, etcétera. La Biblia niega completamente la reencarnación. Dice en Hebreos 9:27, está establecido, está determinado que los hombres muramos una sola vez físicamente y después el juicio. O sea, la Biblia nos muestra que en el día que tú te mueras y te mueres en pecado, no hay jamás en la eternidad ninguna otra oportunidad para que tú vuelvas a arrepentirte de tus pecados o a escoger entre la bendición y la maldición. No existe la reencarnación, no existe un purgatorio tampoco, donde las almas son purificadas, no existe el famoso limbo para los niños que dicen que si no los bautizaron, pues los niños se van al limbo. Todas estas tradiciones, todas estas leyendas, todas estas filosofías son completamente de origen pagano. Veamos también los filósofos griegos. Platón, por ejemplo, era una persona que creía totalmente en que volveríamos a vivir. Científicos como Alberto Einstein, Blaise Pascal, físico matemático de los más renombrados, que era cristiano, Isaac Newton, que era cristiano, Louis Pasteur, todas estas personas, sin ningún lugar a la duda, creían en que volveríamos a vivir y creían que la resurrección de Jesucristo era la esperanza para la otra vida. Tenemos también a conquistadores como Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, el líder hindú allá en Inglaterra, Mahatma Gandhi, que convirtió a Inglaterra en una revolución cuando se opuso a los ingleses que no los sacaran de la India. Creía completamente en la vida después de la vida. El mismo Mahoma, el fundador del Islam, creía también que había otra vida y creía también en el infierno. Cristóbal Colón, etcétera. Podríamos continuar nosotros mencionando tribus, civilizaciones que han creído que hay vida después de la vida y también personas, científicos, conquistadores, etcétera, etcétera. Pero veamos nosotros, ¿de dónde viene este presentimiento? ¿Cómo es que el ser humano, de alguna forma, como lo hemos visto de una forma bastante resumida, en todas las circunstancias, en todos los tiempos, en todas las tribus, en todas las culturas, hay este sentimiento de que en esta vida no lo es todo? Veamos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, de qué forma la Biblia nos comienza a correr la cortina para que podamos asomarnos y ver claramente por qué tenemos que morir y cómo se originó la muerte en primer lugar y por qué es necesario que tengamos que morir. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué está diciendo aquí Dios?
que la criatura que Él iba a crear, la primer pareja humana, que serían la cabeza de todas las civilizaciones, los seres humanos que Él iba a crear, iban a tener algo muy especial que no tenía ninguna otra creación, ni los animales, ni los peces, ni tampoco las aves. Así que esa famosa teoría de la evolución, que es absurda, que es antibíblica, anticristiana, no tiene ningún lugar para poder afirmar ni confirmar que nosotros somos el producto fortuito de una evolución. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y continúa Dios en el versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué significa que nosotros tenemos esta imagen? Bueno, el rey Salomón, que se considera uno de los hombres más sabios de toda la historia, en el capítulo 3, versículo 11 de su famoso libro Eclesiastés, dice estas palabras: sin que el hombre llegue a entender lo que Dios hizo desde el principio hasta el final, porque Dios puso la eternidad dentro del corazón. Ahí está la respuesta. ¿Qué significa la imagen y semejanza de Dios? Que somos seres creados para la eternidad. Por eso aquí en esta vida no vamos a encontrar la respuesta ni en el dinero, ni en la fama, ni en el poder, ni en los placeres que nos satisfagan realmente el vacío tan profundo con el cual nacimos, pero vamos a ver por qué nacimos con este vacío precisamente que queremos llenar con otras cosas que no sea la eternidad. Y entonces lo explica el capítulo 2 del Génesis, versículo 15, cuando dice el versículo, estas palabras: tomó Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí nos detenemos rápidamente y observamos en primer lugar que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Fue creado con la eternidad dentro de su corazón, dentro de su alma, en su espíritu. Sin embargo, el ser humano no fue creado como un Dios. No fue creado más que para someterse, sujetarse y para obedecer a su creador. Así que pues no somos dioses, somos criaturas finitas, responsables moralmente de cada decisión que hayamos tomado durante toda nuestra vida. De todo árbol podrás comer, de este árbol sí, de este árbol no. Y de árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, vean lo que dice aquí, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos nosotros que Adán y Eva participaron de este fruto que Dios había prohibido, pero no murieron, porque dijo, el día que ustedes coman de él, no van a morir, por siguieron viviendo físicamente. Adán vivió 930 años. ¿Qué significa entonces que Dios les haya dicho, el día que ustedes coman de él, van a morir? Bueno, es que en ese momento ya entraba el ser humano una muerte que se conoce como la muerte espiritual, y la muerte física posteriormente, que es el deterioro celular de la naturaleza o del cuerpo del ser humano. El día que pecaron, murieron espiritualmente hacia Dios. En ese día hubo una separación entre la dimensión del espíritu y la dimensión terrenal física del ser humano. El ser humano se desconecta en este momento de todo aquello que es espiritual. Se desconecta completamente de Dios. Dios ya está aparte del ser humano, y el ser humano, que fue creado espíritu, alma y cuerpo, se desconecta, para que esté claro, la parte espiritual del hombre. Y esta palabra significa muerte, que no significa cesación. O sea, la palabra muerte no significa cesar de existir. Esto es importante que lo apuntes teológicamente. La palabra muerte significa separación, nada más, separación. El hombre se separa de Dios, muere espiritualmente de Dios, y queda el hombre sometido a su alma, que son los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad, dentro de un cuerpo, de una botella, donde el alma comienza a funcionar y comienza el cuerpo a convertirse en el dueño de la mente y a dictar las pasiones del cuerpo, las órdenes a la mente obedece al cuerpo, pues que mi mente me dice, fumar es malo, voy a arruinar mi laringe, voy a arruinar mi lengua, mi corazón, pero mi cuerpo me está mandando. Comienza el cuerpo a convertirse en el amo del ser humano y no el espíritu. Entonces, esta muerte espiritual es lo que causó realmente la muerte física también del ser humano. Entonces, es verdad, es muy importante que nosotros veamos que la muerte entra al mundo
por la desobediencia de las criaturas que Dios creó, que somos tú y yo, a lo que Dios había establecido como un mandato. Tenemos que permanecer recordando durante toda nuestra vida que todos tenemos que morir. Los bebés, los niños, los jóvenes, la edad adulta, los de la tercera edad, los de la cuarta edad, todos tenemos que morir y todos vamos a morir también de diferente forma. Por ejemplo, oímos, pues se estrelló un avión con 300 personas y todos inmediatamente nuestra reacción es una tragedia. Ahora, poniéndonos a pensar de una forma un poco más objetiva, tenemos que recordar que todas esas personas que se murieron en el avión tenían algún día que morir de alguna forma. Sin embargo, murieron todas juntas y la mayor parte de ellas, pues casi ni lo sintió, ¿verdad? Es peor a una persona que muere con una enfermedad en un hospital durante 2 o 3 meses sufriendo. Pero consideramos que si se mueren todas juntas, al mismo tiempo se considera una tragedia, olvidándonos que todas esas personas, de alguna forma, tenían que morir también algún día de su vida. Así que también vemos, por ejemplo, cuando hubo el famoso tsunami en Indonesia, que arrasó más de 2.000, 3.000 niños, se los llevó completamente el mar. Y pues es una tragedia porque todos esos niños murieron al mismo tiempo. Sin embargo, otra vez, todos esos niños, algún día si no murieron de niños, iban a morir de jóvenes o de adultos. Pero es una tragedia cuando mueren al mismo tiempo. Y al mismo tiempo también podemos decir de una forma redundante de que todos estos niños, gracias a Dios que muchas veces se los lleva Dios a casa antes de tiempo, porque en el caso, por ejemplo, de los niños de Indonesia, del tsunami, pues si se hubieran quedado en una nación pagana, en una nación donde hay una inmoralidad sexual absoluta, iban a crecer muchos de ellos también sin comida, así que muchas veces en la misericordia de Dios no entendemos por qué se lleva a niños o a jóvenes que decimos, bueno, este muchacho tenía todo por delante y podía haber sido un arquitecto o un abogado, pero nosotros no conocemos los pensamientos ni tampoco los caminos de Dios, que son siempre mucho más grandes y más altos que los nuestros. Entonces, tenemos que partir de ese punto. Por ejemplo, dice el apóstol Pedro, que nos va a ayudar en el capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24 y 25. Veamos lo que dice acerca de la vida y de la brevedad de la Biblia, de la vida, el apóstol Pedro. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Lo primero que Pedro hace es comparar nuestra vida con las flores, con la hierba a nuestro alrededor. Vemos que nace, tiene un punto en el que tiene que secarse y finalmente tiene que caer. Las flores, ¿verdad?, nacen, está muy linda la flor, pero no dura toda la vida. La flor se tiene que marchitar. Así es la vida del hombre. Nosotros nacemos, la juventud, divino tesoro, como escribieron los grandes poetas y dramaturgos, y llegamos a la cúspide a los 30, 35, 40 años de edad, donde nos creemos los dueños del mundo, por acá y por allá, y siempre con la mentalidad, pues hay que hacer dinero, porque el que no hace dinero no puede triunfar en la vida, y tengo que tener relaciones, el que no tranza no avanza, como dicen en México, etcétera, etcétera, y olvidamos completamente que la vida puede llegar en cualquier momento a su límite. ¿Por qué? Porque somos como la hierba, tenemos que morir y tenemos que pensar que ese día nunca sabemos si hoy que tú estás oyendo es la última vez que Dios te está hablando. Y dice el versículo 25, el apóstol Pedro, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos es anunciada. Este libro que tenemos que tener aquí es completamente eterno. ¿Recuerdan ustedes ese famoso dicho que de la abundancia el corazón habla la boca? De la abundancia el corazón habla la boca. O sea, una persona expresa con lo que él habla el estado en el que se encuentra su corazón. Muy bien. ¿Cómo nos habla Dios? A través de la Biblia. Entonces, el corazón de Dios está en la Biblia. La Biblia es el corazón de Dios, porque es de aquí donde sale su palabra. Así que cuando tú tienes contacto con la Biblia, cuando tú tienes una relación con la Biblia, cuando tú memorizas diario versículos de la Biblia, ¿qué es lo que estás haciendo? Sumergiéndote en el mismo corazón de Dios. Lógicamente tu vida va a ser transformada, va a ser revolucionada. Por eso la Biblia dice de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre, tuve todos los salmos, sobre todo el Salmo 119, donde él, no importa los enemigos, no importa lo que lo estuvieran persiguiendo, no importa las enfermedades, no importa lo que estuviera atravesando, él tenía su corazón en la palabra. Él meditaba día y noche, lo amaba más que nunca, por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, un hombre conforme al corazón de la Biblia. Así que esto es importante también. Veamos el Salmo 39, donde tenemos otra versión absolutamente clara acerca de lo que es la vida
y la vanidad de la vida. Salmo 39, versículo del 5 al 6. Dice así el músico principal David, que es el que escribe el Salmo 39. Diste a mis días, término corto. Vean la conciencia que tenía David. Diste a mis días, término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre. La palabra vanidad es una palabra hebrea que significa vacío, sin propósito y sin sentido. Ciertamente el ser humano es un ser humano que no tiene ningún propósito ni ningún verdadero sentido para vivir. Cuando un hombre en este mundo que vivimos no tiene a Jesucristo como su Salvador, todo lo que él haga no tiene sentido ni propósito. Lo que él alcance, sea presidente, sea conquistador, sea millonario, sea famoso, sea futbolista, sea rico, sea cantante y alcances toda la fama y todo el dinero del mundo, tu vida siempre será hueca, porque carecerá de un verdadero propósito y sentido para vivir. Por eso el ser humano se suicida. Como tenemos a tantos artistas, ¿verdad? Elvis Presley, ¿verdad? Michael Jackson, bueno, podemos, Britney Houston, una voz preciosa que acaba suicidándose en la tina de un baño, Elvis Presley que también entra a las drogas. ¿Pero por qué? Si tenían miles de mujeres, tenían dinero, tenían todo, porque carecían de propósito y de sentido para vivir. No es más que cuando tenemos a Dios, cuando nuestra vida alcanza el sentido. Y el versículo 6 dice lo siguiente: ciertamente como una sombra es el hombre, en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Este es el propósito vano, hueco, ¿verdad? Completamente carente de sentido y propósito que tiene un hombre. Voy a amontonar dinero y voy a tener $1,000,000 más. Y si tengo esta cantidad, ya puedo asegurar mi vida y ya puedo decir que ya triunfé o ya puedo descansar. ¿Cuántas mentiras y cuán vano es la vida del ser humano sin propósito y sin Dios? Comen, ¿verdad? Los seres humanos nacemos, comen, trabajan, se duermen, buscan dinero, placeres, fama, exactamente igual que los animales. Las vacas se levantan y comen, desayunan, cenan y duermen. Y otra vez al otro día repiten la misma rutina. Se levantan, desayunan, comen y cenan, y así es la vida de los animales. Por eso en muchos salmos se compara a los seres humanos con los animales. Porque ¿cuántos seres humanos son iguales? Se levantan todos los días, van a trabajar, comen, cenan, igual que los burros, igual que las vacas. Y su propósito nada más es dinero, dinero, ¿y qué voy a hacer? Y negocios. Nunca tienen en su corazón la palabra de Dios, nunca piensan en la eternidad, nunca piensan que van a morir, porque así es la vida del ser humano. Es como el vapor, dice Santiago 4:4, que aparece el vapor de repente y de repente se evapora. Así transcurre nuestra vida de una forma tan rápida que nunca nos hemos imaginado que al morir vamos a ser juzgados inmediatamente, porque dice Hebreos 9:27, hemos nosotros establecido, como dice la Biblia, que tenemos nosotros que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que establecer en nuestro corazón la obediencia, porque después de la muerte, que nos puede llegar en cualquier momento, viene el juicio de Dios. El origen de la muerte viene desde el principio del libro del Génesis, en la Biblia explicado, cuando el hombre recibe la orden de su Creador de que somos criaturas libres moralmente para escoger. Hemos sido creados con una responsabilidad moral entre el bien y entre el mal. En otras palabras, estamos en un cuerpo que está deteriorándose por el pecado día a día. Todos los días estamos envejeciendo. Toda la creación está bajo la ley física de lo que se llama la entropía. La Biblia le llama la ley de la corrupción. Todo a nuestro alrededor, el sol pierde toneladas más a cada segundo. Todo está en un proceso de oxidación, de deterioro, de descomposición. Esta es la ley de la entropía o la ley de la corrupción. Entonces, esto es originado precisamente por la desobediencia del ser humano. El ser humano tiene que comprender que como no somos animales y fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador, somos responsables moralmente de cada decisión, de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción. Un vaso de agua, dijo Jesucristo, un vaso de agua que nosotros demos en el nombre de Jesús no será olvidado, no será recompensado. Partiendo de este punto, es muy importante que podamos nosotros saber que entonces hay un propósito para vivir. No es en vano que nosotros
mantengamos nuestra fe. No es en vano que mantengamos la santidad. No es en vano que mantengamos la honestidad en nuestra forma de administrar el dinero. No es en vano que mantengamos nosotros una vida irreprensible y de buen testimonio para la gente a nuestro alrededor. No es en vano, porque todo lo que sembramos lo vamos a recoger. Con estos pensamientos ya podemos darnos cuenta entonces que no fuimos creados como robots, sino que fuimos creados con las características de libre albedrío, de poder escoger o amar, rechazar esto o aceptar esto, decirle al pecado no y decirle a Dios sí, odiar el pecado y amar a Dios con todo nuestro corazón. De ahí en adelante vamos a ver claramente que la palabra muerte, como acabamos de mencionar, no significa cesación de la existencia, sino que significa separación. El ser humano fue creado espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Hebreos 4:12, la palabra de Dios como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fuimos separados espiritualmente de Dios, y cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, nacemos de nuevo. Fue lo que Cristo le dijo al más grande religioso Nicodemo de los fariseos. Nicodemo, Juan capítulo 3, no importa todo lo que me digas de la Torá y que tú eres un gran rabino, tú tienes que nacer de nuevo. Y es interesante que esta palabra en el griego significa nacer de arriba. O sea, ¿qué le decía Pablo a Nicodemo? Mira, Nicodemo, tú ya tienes una vida terrenal, naciste de papá, de mamá, de acuerdo a esta tierra, pero tú tienes que nacer de arriba, del cielo. ¿Cómo que del cielo? Sí, porque lo que es de la carne, carne es, y de lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces tú tienes que, otra vez, tu espíritu que está separado de mí, tiene que volver a resucitar. ¿Cómo es esto? Pues mediante el Espíritu y mediante el agua. El agua es la palabra, el Espíritu Santo es el que da la vida. Tiene que el Espíritu Santo entrar a tu vida y resucitar a tu espíritu para que una vez que tú aceptas que Jesucristo murió en la cruz y pagó por tus pecados, tu espíritu vuelva a resucitar y entonces comenzamos otra vez a tener comunión, yo y tú, le dice Dios, a través del Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el corazón de Dios, lo acabamos de ver. Nos comenzamos a conectar y a entender el corazón y las profundidades de los pensamientos de Dios que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es lo que se llama nacer de nuevo. Tú puedes ser católico, tú puedes ser bautista, tú puedes ser presbiteriano, puedes ser nazareno, puedes ser episcopal, puedes tener la denominación que tú me digas o la religión que tú me digas. Si no naces de nuevo, si el Espíritu Santo no entra a tu vida y te resucita y restaura la muerte espiritual con la cual todos hemos nacido, vas a morir en tus pecados completamente. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, mas Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Entonces, esta resurrección espiritual es la que es realmente lo que forma a una persona que es cristiana. Una persona cristiana no es el que va a la iglesia evangélica o a la iglesia católica o a la iglesia episcopal. Es una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo viviendo en su vida y que es el sello, Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo en nuestra vida es un sello, una garantía de que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, y estamos destinados a compartir la palabra de Dios, a alumbrar al mundo para hacer testimonios de la gracia de Dios, la cual se manifestó con la aparición de Jesucristo, quien sacó la muerte y la vida a través y la inmortalidad mediante el Evangelio. Así que son palabras que debemos de retener y mantener en nuestro corazón. Desde Adán hasta Jesucristo, todos los muertos, absolutamente todo, tanto los buenos como los malos, descendían al centro de la tierra, sí, al centro de la tierra, no a Marte ni a Júpiter, al centro de la tierra, a un lugar que se llamaba el Sheol. Y esta palabra Sheol, que significa el lugar de los muertos, cuando vino Jesucristo y se tradujo la Biblia en el siglo III después de Cristo, que se llamó la versión de la Septuaginta, se tradujo la palabra Sheol por la palabra Hades, con H. Entonces Cristo ya explica que este Sheol, donde bajaban todos antes de su muerte en la cruz del Calvario, estaba dividido en el paraíso, o en el seno de Abraham, y en el Gena, o en el infierno. Entonces Cristo muere, a los 3 días, baja, durante sus 3 días de muerto, baja al Hades, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 2, versículo 24 al 25, no dejarás mi alma en el Hades, para llevarse a todos los que estaban del lado del paraíso con él al cielo. Ahora, de Cristo entonces a nuestros días, todos nosotros o todas las personas que han muerto, las que han creído en su obra en la cruz, se van directamente al cielo. Pero el infierno sigue estando dentro de la tierra.
O sea que si tú mueres hoy en la noche, mañana, no sé cuándo, y no has recibido a Jesucristo y mueres en tus pecados, bajas al centro de la tierra, al infierno, a esperar el juicio final del trono blanco que va a ser después del milenio. Así que es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que en el momento que un cristiano muere, ¿verdad?, nos vamos con el Señor y vamos a tener un cuerpo completamente glorificado, como dice Filipenses 3 del 20 al 21, semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Y Pablo lo dijo en Filipenses 1 también, para mí el vivir es Cristo y el morir, dice Pablo, es ganancia. O sea, un cristiano al morir va mucho más de gane que seguir viviendo. ¿Por qué? Porque mientras estamos aquí en la tierra, pues tenemos sufrimientos, tribulaciones, problemas, llorar, enfermedades, pero el momento de la muerte es el día de nuestra libertad final. Es como la mariposa que sale el cocuyo, le salen las alas y vuela completamente hacia el exterior. Así es la muerte del cristiano. Para nosotros es ganancia. Y además, como dice el libro Apocalipsis, capítulo 21, dice lo siguiente: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto ya es en la eternidad, porque en el milenio continuará todavía la muerte, pero ya después del milenio entramos a la eternidad, Apocalipsis 21 y 22, donde ya jamás habrá la palabra, ni siquiera se mencionará la palabra muerte. Así que qué maravilloso es que podamos tener esta esperanza, pero qué triste para todos aquellos que van a ser arrojados del infierno finalmente al lago de fuego, porque en la corta vida que ha transcurrido como un vapor, como hemos visto, la corta vida que es como la hierba del campo, no la hayas aprovechado para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No hay reencarnación, no hay un proceso de purificación, no hay un limbo para los niños, no hay absolutamente nada más que cuando tú mueras te vas con el Señor al cielo o desciendes al centro de la tierra. Y la Biblia nos dice que Jesucristo hace 2000 años fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Y actualmente se encuentra sentado a la diestra del Padre. Y como dice el apóstol Pedro, dichosos y felices todos aquellos que tenemos a Jesucristo como el Señor, porque nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Él de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que mientras estamos aquí en la tierra somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que yo te invito a que tú en este momento le abras tu corazón al Hijo de Dios. Crea lo que Él hizo en esa cruz, que esa sangre que Él derramó es el antídoto para poder eliminar esa muerte original con la cual todos hemos heredado desde el principio de la creación, y para que tú puedas tener la seguridad absoluta del perdón de tus pecados y la promesa de la vida eterna.